Saludos, Quicoses. Emi aquí de nuevo, como todos los días. Hoy tengo como invitado a Héctor Rodríguez. Usted está con nosotros, gobernador del estado Miranda. ¿Cómo estás, Héctor? Muy bien, ¿y tú, Kiko? Aquí en tu locura de programa. Así es, yo todavía estoy bajo secuelas. Me pesan los brazos, tengo unos malestares. Pero después que leí de lo del chino Miranda, el de Chino y Nacho, dije, no, yo salí bien. Qué duro, ¿no? ¿Qué Durísimo. pasó con la segunda vacuna? Vamos a comenzar por ahí, Héctor, que la gente está diciendo, no hay segunda vacuna, ¿qué pasó? Nos engañaron, no sé qué cosa. Bueno, la vacunación va muy bien, ¿no? Nosotros tenemos dos tipos de vacunas, la vacuna rusa y la vacuna china, que usan una logística distinta. La vacuna rusa amerita un nivel de refrigeración más alto y la china es una refrigeración más sencilla, es más fácil de llevar. La primera dosis de la vacuna china y la segunda dosis tienen un tiempo y la de la vacuna rusa tiene otro tiempo. Al principio la vacuna rusa eran de 3 semanas, ahora se extendió a 90 días por las investigaciones que ellos están haciendo, más eficientes. Y bueno, mucha gente confunde los tiempos. Caso de Miranda, la meta es de 2 millones de vacunados. Hemos logrado colocar 39 puntos de vacunación. Tenemos ya 300.000 mirandinos vacunados. Y bueno, el ritmo que vamos, yo creo que vamos a cumplir esa meta incluso antes del tiempo estimado, que era para diciembre. Yo creo que podemos estar cercanos a la meta si mantenemos el ritmo hasta ahorita antes de empezar el año escolar, lo cual sería extraordinario. Ahorita tenemos un mediano control de la pandemia en Miranda, tuvimos picos muy graves en marzo y abril, a pesar de que hemos hecho una gran inversión, colocamos más de 1.000 camas de terapia nuevas en el estado, somos el estado que más invirtió en camas de terapia, en todo el estado, pero especialmente el Victorino Santaella colocamos la mitad. Yo quiero saludar y felicitar a todo el personal de salud por el gran esfuerzo y sacrificio. Nosotros hemos salvado más de 40.000 vidas. El 97% de los enfermos por COVID en Miranda le hemos logrado salvar la vida, pero ha significado un gran esfuerzo. Y ahora con la vacunación yo creo que vamos a poder mantener controlada siempre y cuando, por supuesto, sigamos cuidando todas Y las la, normas de la bioseguridad. versión esta Delta, que tiene rasgos distintos, Sí, no se manifiesta como la otra, pero es más rápida. ¿Qué previsiones se ha es tomado o más, cómo se va a es tratar? más rápida y tiene una carga viral más Más alta, fuerte. ¿no? Por eso es muy importante, bueno, mantener todas las medidas de bioseguridad, mantener el plan de vacunación. Yo convoco a toda la población pues a estar pendientes de la convocatoria de la vacunación. En el caso de Miranda estamos vacunando en todos los municipios, en los 21 municipios. Tenemos, como te dije, 39 puntos y bueno, al ritmo que vamos, vamos muy bien. Entonces, seguirnos cuidando, seguir usando el tapabocas, el distanciamiento físico y, bueno, cuidar a la familia, proteger a la familia. Venezuela ha demostrado, a diferencia de otros países, mucha capacidad y mucha responsabilidad social. Tú no ves las tasas de mortalidad, por el contrario, Venezuela es una que tiene las tasas de mortalidad más bajas, sin embargo, bueno, el virus va cambiando. Cuando entró la variante brasileña se disparó tanto el nivel de contagio como el nivel de uso de camas de terapia. Nosotros lo llegamos a tener en febrero, marzo, en marzo-abril, 97% de ocupación de las camas de terapia en Miranda. Hoy estamos en el 23%. Héctor, fíjate, la pandemia en todo el mundo ya y en Chile ya se quitaron el tapabocas. Y en Israel también, en España lo quitaron, tuvieron que volvérselo a poner por la versión esta Delta. Pero si la vacunación sigue su ritmo, en el 2022 ya debemos haber superado la crisis del coronavirus, que ha sido wow. ¿A ti qué te dio? 2 veces me dio, Dos a veces mí y te a mi dio. familia. Duro, duro. Sí. Sí, a mí siempre me ha molestado que se haga demagogia con eso, ¿no? Porque cuando uno tiene coro, yo estaba metido en la clínica todo ahí dañado y leía el debate político y decía, oye, vale, pero o sea, que esta gente no ha pasado por esto. Bueno, yo creo que hay algunos políticos que están muy desconectados de la realidad. Porque si tú ves por el otro lado la respuesta que le dio la sociedad venezolana ha sido una respuesta solidaria, respetuosa, muy consciente de las normas de bioseguridad. Es decir, si nuestro pueblo hubiese acompañado esa demagogia, aquí tuviésemos, como en otros países, contrarios a las vacunas, contrarios a las medidas de bioseguridad. No, aquí desde el principio, a pesar de tener un país polarizado, creo que la población comprendió la magnitud del problema, en su mayoría atendió las medidas de bioseguridad y eso, sumado bueno, a las medidas que se tomaron, es lo que nos ha permitido mantener
una tasa de mortalidad muy baja en comparación con América Latina. Entonces, hay como dos Venezuelas, ¿no? Un grupo de políticos que están en las redes sociales, en su mundo de pelea, de odio, de confrontación, y una gran mayoría del país que no les está prestando atención y que está diciendo, mira, vamos a trabajar, vamos a unirnos, vamos a echar para adelante, vamos a sacar a Venezuela adelante. Yo creo que son los políticos los que tienen que reconectarse con la sociedad venezolana. Eso lo vamos a hablar después, pero fíjate, en la cosa que vengo pensando con la vacuna, que las pensé cuando estaba en la clínica. Viene la pospandemia, viene un mundo distinto. Así es. Los países van a arrancar con economías todas deterioradas, afectadas por la pandemia. Eso supone unos esfuerzos tanto en pedidera de plata del Fondo Monetario Internacional como búsqueda de rápido crecimiento y de aprendizaje. Hay una nueva realidad, 2.000 billones de personas en streaming. Eso supone educación a distancia, el avance tecnológico acelerado que ha producido la pandemia. Pero nosotros vemos a una Venezuela sin agua, sin luz, sin gas, sin. Tarek El-Aissami había propuesto un plan para recuperar la industria petrolera. La Unión Europea tiene una comisión que investiga los combustibles biodegradables y supone que en 2038 ya el petróleo no va a ser fundamental para los carros. Servirá para otra cosa, pero no los carros. Entonces, la industria petrolera nuestra tiene un tiempo y tenemos burda de petróleo para sacar. Ese petróleo, con el aumento ahorita de la OPEP, que aumentó 400 barriles, y la recuperación de los mercados, nos debería dar plata para resolver esos temas. Pero hemos visto que el plan que propuso Tarek El-Aissami no avanza. Él dijo que en julio ya no íbamos a tener las colas de la gasolina y ahora están más grandes. ¿Qué ocurre allí? Bueno, tu reflexión y tu pregunta es una quicosis. Así es, Metiste total. 1000 cosas. Voy a tratar de responder todas las Ese es el truco, volver loco al entrevistado. Ya entendí la razón de ser del nombre. Voy a tratar de responder y de reflexionar en algunas de las cosas que plantearon. Mira, yo soy militante de la causa ecologista y yo, por supuesto, hago votos para que nuevas energías, a pesar de ser dirigente de un país petrolero, porque nuevas energías surjan y surjan con velocidad. Sin embargo, no soy tan optimista como tú. Hace un siglo y medio casi apareció el petróleo y todavía el carbón se utiliza como fuente energética y todavía es razón de guerras por el control del carbón. Es decir, cuando salgan nuevas energías que además sean económicamente sustentables, es decir, que sean más baratas que el petróleo, luego tendrás que cambiar el paquete industrial de todos los vehículos del mundo, de todo el parque industrial del mundo y de todos los procesos de calefacción del mundo. Es decir, faltan varios años para que aparezca esa energía y para que se sustituya toda la tecnología. Por lo tanto, los venezolanos y las venezolanas tenemos que tener conciencia que somos un país con reservas petroleras como ningún otro país, que esas reservas petroleras marcan económica, cultural y geopolíticamente el país y por lo tanto tenemos que pensar el país con esa realidad. Con esa realidad, que es toda una complejidad. No voy a decir que es buena o es mala, es una realidad con la que tenemos que aprender a vivir y desarrollar un país. Eso en lo estructural, que fue un poco la introducción de tu pregunta. La otra introducción de tu pregunta tiene que ver con el pospandemia. La pandemia no solamente está dejando grandes complejidades económicas, también está dejando grandes complejidades sociales, emocionales. Es decir, tenemos niños que aprendieron a hablar sin convivir con otros niños. Es decir, que a los 2 años, el que tenía 2 años cuando apareció la pandemia, hoy tiene 4 o 5 años y no ha convivido. Tenemos abuelos y abuelas que se quedaron solos durante todo este tiempo. Y nosotros como país, como Miranda, nosotros ahorita en el partido estamos en unas elecciones internas, pero después del 8, yo quiero un gran diálogo con la sociedad mirandina a ver cuál va a ser el plan post-pandemia para Miranda. No solamente en lo económico, en los servicios públicos, en lo humano, en lo simbólico, en lo social. Hay algunos que han reflexionado sobre este tema y dicen la pandemia va a sacar lo más miserable del ser humano. Pero también lo bueno. Y otros que dicen, no, va a sacar lo mejor de eso. Yo creo que va a sacar las dos cosas. Hay gente tratándose de aprovechar de la circunstancia de pandemia y hay otros que han dicho, bueno, hay que volver a la familia, hay que volver a la tranquilidad, hay que repensarnos como sociedad. Y ahí es cuando los líderes comunicacionales, políticos, tenemos un papel que jugar para direccionar esta oportunidad que se da. El pospandemia es una oportunidad de resetearnos, de volvernos a ser como sociedad, de repensarnos. Es una gran oportunidad para los venezolanos y las venezolanas que tenemos varios años de conflicto. Yo diría, aprovechemos esta circunstancia para reencontrarnos como nos obligó la pandemia y florecer de nuevo como país, como Venezuela. Quédate un momentico ahí, que tenemos que hacer el corte. Ya llegó Yesenia, o sea que el papel de Yesenia aquí es amenazarme.
Sí, una cosa O coactiva. sea, tú lanzas esa pregunta de quicosis toda compleja y después no me permites desarrollártela. Está bien, vamos al corte y ahorita Bueno, volvemos. la idea es que te desencajes todo. ¡Ya! No lo vas a lograr. Ya regresamos. Seguimos con Héctor Rodríguez, que él cree que yo lo quiero volver loco, pero yo no sé, yo para mí que tú viniste así. Vine alegre, vine alegre. Bueno, no hay Mira, otra manera de venir a tu programa que no sea alegre, ¿no? ajá, la segunda parte de la pregunta se refería a la promesa de eliminar el tema de la gasolina como cola y a la inversión en la industria petrolera con nuevos socios y todo para producir 1 millón de barriles, que está bien el formulado, Dios quiera que se dé, pero no aparece. Sí, son dimensiones distintas, ¿no? Nosotros tenemos ciertas complejidades porque nuestra industria petrolera, no creo que no solamente la industria petrolera, toda la industria nacional. Yo tengo en Miranda el 25% de las poligonales industriales del país, sobre todo la pequeña y mediana industria, la industria del plástico, la industria de los textiles, la industria de la imprenta, la agroindustria, gran parte está instalada en Miranda, más de un 90% es una industria privada. Y aunque nos dijeron que el bloqueo y las sanciones solamente iba a afectar a algunos políticos, no afecta al ciudadano común. Parte de esos industriales, y eso mismo pasa con la industria petrolera, no porque la producción sea importada, sino que muchas piezas y partes o materias primas son importadas y son importadas sobre todo del mundo occidental, de los Estados Unidos de Europa. Así se construyó Venezuela. Entonces, desmontar la lógica occidental y cambiar a tecnologías asiáticas o a tecnologías rusas no es una cosa que se lleva de la noche a la mañana. Entonces, eso es lo que afecta a la industria petrolera, eso es lo que afecta a la industria privada, nos afecta a todos los venezolanos, a las venezolanas. Yo creo que hoy en Venezuela hay un consenso, más del 90% en todas las encuestas dicen que no están de acuerdo con las sanciones, que no están de acuerdo con el bloqueo, que le está haciendo daño a todo el pueblo venezolano. Y si eso es un consenso en la sociedad, ¿por qué los políticos no nos ponemos de acuerdo para desmontar el bloqueo de las sanciones? Para que la industria petrolera se dispare de nuevo y no solamente 1 millón, ojalá podamos producir 2 millones de barriles, que más o menos nuestra cuota OPEP, para atender la demanda nacional, para exportar y generar divisas que apalanquen, porque la economía venezolana se apalanca sobre la industria nacional, sobre la industria petrolera, pero también para que la industria privada pueda acceder de manera fluida a sus niveles de inventarios de materias primas, a la actualización tecnológica, etc. Entonces yo creo que ahí está la principal dificultad. Esa dificultad, por supuesto, que es una oportunidad, en Miranda lo hemos demostrado con el Consejo Científico de Miranda, de empezar a sustituir piezas y partes, pero no iríamos a la misma velocidad. Es decir, nosotros podemos potenciar una economía productiva por la necesidad del bloqueo, eso es verdad, pero también tenemos un conjunto de dificultades urgentes que pudiéramos avanzar mucho más rápido si nos pusiéramos de acuerdo para solicitar el desmontaje. Lamentablemente hay actores que siguen insistiendo en cerrar y bloquear la casa como solución a los problemas. No, cerrar y bloquear la casa agudizan los problemas. No pudiéramos no estar de acuerdo en las narrativas de las causas del problema, pero lo que sí hay un consenso en Venezuela es que el bloqueo y las sanciones no son una opción para resolver los problemas. Así que yo insisto, y siempre voy a insistir, debemos trabajar para desmontar el bloqueo y las sanciones y al mismo tiempo debemos trabajar para levantar la producción pública petrolera, pero también la producción privada que también se ve afectada por el bloqueo y las sanciones. Está en las redes, a Ricardo Cusano y el equipo de Fede Cámaras, a propósito de la asamblea anual, le cayeron encima porque invitó a Delcy. Y eso fue, bueno, de todo. Faltaron fuegos artificiales y puñaladas, pero duro el cuestionamiento. Sin embargo, esa lectura en los sectores radicales no toma en cuenta que también la presencia de Delcy dentro del chavismo, madurismo, dentro del gobierno, debe ocasionar también algunas disputas. Yo recuerdo en la oportunidad que estuve en Miraflores, que le dije a Maduro, en mi pregunta, sobre la necesidad de abrir la economía, de buscar business is business, eficacia, mejores condiciones, incentivar la productividad, que se vean cometidos por ideologizar la economía. Entonces yo me imagino que la presencia de Delcy en Fede Cámaras también produjo una reacción interna. Maduro en esa oportunidad, cuando le hice el planteamiento, me habló de la izquierda trasnochada, ya que había gente que no quería ni entendía las reformas. ¿Cómo está ese debate? ¿Vamos a tener una economía de avanzada? ¿Vamos a abrir caminos para que entren las inversiones? ¿Dar garantías jurídicas? ¿O por el contrario vamos a seguir diciendo que ser rico es malo?
Mira, yo creo que la máxima expresión del modelo económico chavista es la faja petrolífera del Orinoco. Hugo Chávez firmó el proyecto de la faja petrolífera, se llama hoy Faja Petrolífera Hugo Chávez. ¿Y qué planteaba Hugo Chávez ahí? Bueno, la presencia del Estado, que creo que en Venezuela no está en discusión, creo que la gran mayoría de los venezolanos no compran esa opción de que el Estado no debe participar, el Estado debe participar en los sectores estratégicos, en los sectores de máxima importancia para la soberanía del país, pero con la alianza de sectores privados, de empresas transnacionales, es decir, para el chavismo en su planteamiento político, en el texto constitucional, en el plan de la patria y en las políticas propias que ejecutó el comandante Chávez, no hay duda de que puede haber una convivencia entre la economía pública, la economía social y la economía privada. ¿De qué se debe encargar la economía privada? Bueno, de todos aquellos elementos que no sean estratégicos para la sociedad venezolana. ¿De qué se debe encargar la economía estatal? Bueno, de aquellos elementos como el petróleo, como la electricidad, que por tener un interés público, a lo mejor un privado no le interesa, porque no es rentable hacer una línea de transmisión eléctrica hacia una comunidad de poca densidad poblacional. Eso, si no lo asume el Estado o si no lo subsidia el Estado, nunca se va a ver ese desarrollo. O no te interesa abrir una línea aérea hacia una comunidad de poca población. Entonces ahí tiene que intervenir el Estado por razones de soberanía o por razones de interés público. Yo creo que en el marco de ese concepto, que como tú ves, sí tiene un dogma de economía mixta, y además es la propia experiencia de Chávez. O sea, no es que estamos cambiando la política chavista, es que Chávez defendía la economía pública, la economía social y la economía privada, que tienen que aprender a convivir. Claro, siempre hay extremos. Por un lado te dicen, no, el Estado no debe existir, no se debe meter, no hay ninguna experiencia exitosa, los niveles de pobreza se disparan cuando el Estado no interviene. Las mismas economías, sobre todo economías crecientes como la venezolana, necesitan de un Estado que abra mercado internacional, que frene con políticas tributarias productos que se pueden producir en Venezuela, pero que no pudieran ser competitivos si no se hacen barreras arancelarias. O por el otro lado, tienes los extremos que dicen, no, no debe haber economía privada y el Estado o la comunidad organizada se tienen que encargar, bueno, hasta de las peluquerías. Esos modelos tampoco son el modelo chavista, no es lo que nosotros defendemos, ninguno de esos extremos es correcto, es dañino. Nosotros defendemos una economía mixta donde el sector privado tiene que jugar un papel fundamental, donde la sociedad organizada también tiene derecho a tener espacios de producción, para espacios comunitarios, y donde el Estado tiene que asumir responsabilidades, sobre todo en sectores estratégicos. Es decir, que para nosotros el concepto está claro. Bueno, que los extremos siempre van a... Bueno, pero hay un gran consenso nacional que está plasmado en el Plan de la Patria, que está plasmado en la Constitución y que tiene una experiencia ya llevada adelante con el presidente Chávez. Yo creo que los problemas de la economía venezolana tienen más que ver con el tema de la cultura de la renta. Nosotros tenemos un siglo de petróleo que trajo como consecuencia, no voy a decir el desmontaje, porque antes el petróleo era un país prácticamente agrícola, con una economía muy pequeña, pero sí el freno del desarrollo de una industria, de una ciencia, y que creo que este tiempo de dificultad que hemos vivido nos hizo ver que no podemos, el petróleo es el petróleo. Yo tengo un amigo que dice, nosotros no somos un país petrolero, sino un país con petróleo, porque hay muy baja cultura petrolera, incluso sí, en los dirigentes políticos. Los del Medio Oriente son más petroleros de verdad, o sea, entonces, sí dependen. Lo primero que tenemos que hacer los venezolanos y los políticos es asumirnos como un país petrolero. Ahora, ¿qué hacemos con el petróleo? El petróleo tenemos que usarlo para mejorar la calidad de vida de los venezolanos, pero también para levantar la ciencia, la tecnología, la industria venezolana, porque además nosotros no tenemos petróleo en un desierto, tenemos petróleo en tierra fértil, tenemos petróleo en tierra con agua, tenemos petróleo con gente, tenemos petróleo con un país con universidades, con ciencia. En estos días discutía con un amigo de oposición y me dice, bueno, Héctor, ¿pero con qué vas a levantar la industria? Sacándome el tema de la migración. Yo digo, bueno, digamos que todos esos números son ciertos. Tú quieres levantar la industria farmacéutica y en Venezuela hay biólogos, hay químicos, hay farmacéuticos. Con todos los números que tú me quieras decir, migración, tú quieres levantar hoy la industria del plástico y en Venezuela hay químicos, hay ingenieros industriales. Es decir, para cualquier área de desarrollo, así validáramos como ciertas las cifras extravagantes que genera el extremo, nadie puede negar que hay potencial capacitado en Venezuela para levantar cualquier área de la industria. Hay materia prima, hay universidad, entonces lo que tenemos es que echar para adelante, ponernos a trabajar. Tocaste el tema universitario. Vamos a hablar un poquito de eso, porque en la entrevista que tuvimos por radio, tú compartiste conmigo la preocupación por la UCB. Claro. Y por la Universidad Autónoma, que está saqueada. Mi universidad. Tu universidad. Vamos a hablar un poquito de eso, que ese es un tema importante. Claro, con gusto. Pero antes, mira, Yesenia, mira, ¿la estás viendo? Este programa es una dictadura, sí, no hay democracia, sí. No hay libertad de expresión. ¡Denuncio a Yesenia! Pero me voy para el corte para que no me pegue.
Seguimos en su quicosis. Héctor Rodríguez, gobernador de Miranda. La UCB. Me preocupa la UCB, la UDO, que en estos días se le quemaron unas oficinas y ha sido saqueada, porque la UDO no es como ULA, Luz o la de Carabobo. La UDO está dispersa en varios estados. Me preocupa. La UDO. La UDO. La Universidad Autónoma es parte del proyecto País. La universidad ha sido una alarma, es nuestra fuente de desarrollo, el progreso, la clase media, lo que hemos generado tiene que ver con una educación pública de altísima calidad. Entonces la universidad está ahorita detenida, no solo por la pandemia, hay un problema con las autoridades que no se renuevan, hay un problema con los conceptos. Todo esto que estamos hablando de la pandemia, la cuarentena, ha cambiado y acelerado nuevos oficios, nuevas maneras de enseñanza. Esas infraestructuras tan grandes son costosas, no hay dinero con que financiarlas. Entonces eso nos obliga a discutir la educación, porque sin educación no hay progreso. Es la base del progreso. ¿Cómo destrancamos el juego Y universitario? además nuestras universidades son muy buenas, tienen Son mucho que buenas. dar. Yo creo que en todas las áreas. Mira, yo te voy a contar una experiencia que tuvimos en Miranda. En Miranda se concentran la mayor cantidad de universidades públicas y privadas y de centros de investigación del país. Viendo ese potencial, cuando llegamos a Miranda, en Miranda tenemos 5 prioridades de gobierno: la democracia protagónica, la economía productiva, las políticas sociales, el derecho a la ciudad y la seguridad ciudadana. Entonces convocamos a todas las universidades, donde incluso está la UCB, a quien yo le quiero agradecer muchísimo todo el apoyo que nos ha dado en la gestión. Pero está en Libertador. Sí, pero tiene el núcleo de odontología y así que la agarramos, el núcleo de enfermería en Miranda, Entonces y entonces la agarramos por ahí. No, y bien. varios centros de investigación de la UCB están en Miranda. Y a la Universidad Simón Bolívar y al IBIC, la Universidad Metropolitana. Convocamos con ellas algo que hemos denominado el Consejo Científico de Miranda. Y entonces ellos se organizaron por estas 5 áreas de trabajo y que crearon un conjunto de investigadores que nos aportan, nos miden, nos dan recomendaciones, y eso es lo que nos ha permitido, por ejemplo, bajar de 70 homicidios a 8, de 15 secuestros a 1, o elevar todo el tema de la matrícula académica. Nos crearon una cosa maravillosa que se llama las Olimpiadas Científicas, es una forma distinta de acercar los muchachos a la matemática. Es decir, nos ha sido muy útil, sobre todo en estos tiempos de gobernar sin recursos. ¿Qué quiero decir con esto? Que a pesar de todas esas debilidades que tú dices, ahí hay un potencial en investigación, en laboratorio. Por ejemplo, la formación de los profesores del liceo, yo las estoy dando en las universidades públicas de este país, en la Universidad Simón Bolívar, en la Universidad Central de Venezuela, y es una cosa, bueno, cuando entran a esos laboratorios quedan maravillados. Cuando ese profesor vuelve a un liceo en Barlovento, el nivel de la calidad educativa aumenta. Entonces ahí hay una experiencia concreta de cómo. ¿Qué pasa? Siempre los gobernantes van al tiempo de lo inmediato, de lo urgente. En cambio, el profesor universitario, el investigador, es el tiempo del laboratorio. Entonces, eso a veces permite que no se encuentre el decisor y el investigador. Pero ahí tenemos una experiencia concreta de cómo nos hemos encontrado. ¿Qué te quiero decir con esto? No veamos solamente lo malo, veamos el potencial que hay ahí. ¿Cuánto pudiera aportar la Universidad Venezolana al COVID? ¿O cuánto pudiera aportar la Universidad Venezolana a la economía? Te pongo un ejemplo concreto. En Miranda nosotros tenemos la mayoría de las empresas que trabajan el mármol, el granito. Se pararon por el bloqueo por el hilo de diamante, que es con lo que se corta. No lo podíamos traer, estaba bloqueado. Vino la universidad a través del Consejo Científico y creó nuestro propio hilo de diamante de mayor calidad, y ya no lo importamos y todas nuestras empresas están produciendo. Así tengo experiencia de varias empresas privadas que yo les he puesto a la orden al Consejo Científico, sustituimos la pieza, la parte, la materia prima, mejoramos sus procesos y vuelven a producir. Es decir, la universidad, aún con todas las debilidades que tú planteas, que hay que trabajarlas, es una gran oportunidad para la economía, para las políticas sociales. Pero está trancada, porque entre otras cosas el tema de las autoridades. Ustedes proponen que voten los estudiantes y todo el mundo, y la universidad, los sectores que hacen vida universitaria, las autoridades proponen que eso sea una votación representativa. ¿Por qué no se hace un referéndum, se busca un acuerdo? Con todo respeto, yo no sé si eso se puede plantear en los términos que tú lo estás planteando. Bueno, Ustedes tratando de proponen, simplificar. y el mundo académico dice esto. Yo vengo del mundo académico, yo soy profesor, yo fui dirigente estudiantil de la Universidad Central de Venezuela, y yo creo que, por lo menos en el momento en que yo fui dirigente estudiantil, es un clamor de los trabajadores, de los estudiantes, que haya una elección más democrática. Hay algunos que plantean que una elección más democrática puede poner en riesgo el nivel académico. Yo no creo que sea así, porque para tú ser autoridad tienes que cumplir con un conjunto de títulos, de credenciales académicas que garantiza que quien quede va a cumplir con el nivel académico. Entonces, si eso está garantizado con los títulos que te piden, con el nivel académico que te piden, ¿cuál es el problema en que todos decidan? Pero eso está trancado ahí. O sea, tú tienes una argumentación
vamos a decir, el sector opositor tiene otra, pero está trancado eso. Pero es que incluso hay gente opositora que plantea que eso es correcto. Nosotros tenemos que profundizar la democracia en todas las áreas de la sociedad venezolana. Yo estoy de acuerdo con quienes dicen, epa, cuidado, Me bajamos deteriora la el cosa nivel académico. académica. Yo estoy de acuerdo con eso. Quien sea autoridad en la universidad tiene que tener el máximo nivel académico. Ahora, eso no quiere decir que si todos los candidatos tienen el máximo nivel académico, todos los miembros de la universidad no pueden decidir quiénes son sus autoridades. O sea, no puede decir, ¿cómo ha sido hasta ahorita? Que el 10% de la comunidad electoral decide quién es su autoridad. Entonces en vez de convertirse en una universidad, porque al final los centros de estudios modelan la sociedad que queremos. Si el centro de estudio no es democrático como la sociedad que queremos, entonces bueno, nos estamos formando no para la democracia. Yo fui delegado al Consejo de Facultad y al Consejo de Escuela. ¿En qué año? En el año de la pera. Tú no habías nacido, creo. No puede ser que estés tan viejo. Mira, yo tuve los colazos del Movimiento de Renovación Monetaria, que fue el que logró la representación estudiantil. Entonces ese fue el año de la pera. Ese es más viejo que yo. Pero te voy a confesar, yo iba a los consejos de escuela, al consejo de facultad y me aburría, porque eran temas de la academia y yo era estudiante, yo eso no sabía. Entonces, yo creo que la discusión no está ahí, sino, ok, cómo dentro de la diversidad, lo que piensas tú y lo que pienso yo, hacemos que eso funcione, que la universidad reaccione frente a esta cantidad de problemas que tiene, que la están ahogando y que la están matando, porque cuando yo vi que se cayó el pasillo de arquitectura, la obra de Villanueva, que es una obra reconocida por la ONU, esa universidad tan bella, y esto pasa, Por cierto, y es culpa del gobierno, o culpa de la lluvia, y la Facultad de Arquitectura. Bueno, universidad autónoma, ¿no? Claro. Está bien, pero... yo la quiero muchísimo, es mi universidad. Pero ¿cómo hacemos para que no se deteriore más? La última vez que fui a buscar mis notas certificadas para el doctorado, salí casi llorando, porque no estaba ni el monte cortado. No es un problema de elecciones, es un problema también de disposición, de voluntad, de querer las cosas. A mí me duele muchísimo y todo lo que yo pueda hacer o lo que podamos hacer para recuperar la universidad, que además es patrimonio cultural de la humanidad, ya estamos hablando solamente de la UCB, pero yo creo que la universidad también puede aportar mucho más al país. Al país, muchísimo, sobre todo ahorita en esta crisis. La universidad tiene mucho que decir en materia de economía, en políticas sociales, en materia de seguridad, o es mi experiencia. Mira, nosotros con el Consejo Científico, y hay universidades que políticamente piensan distinto a mí, pero que en el plano de lo académico me han dado ideas, propuestas, recomendaciones, alertas para el ejercicio del gobierno extraordinarias. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo por encontrarnos, porque más allá del tema de las autoridades, que es un debate, imagínate, cuando yo era dirigente estudiantil, cerca del 2005 por ahí, ya era un debate esto de que todo el mundo votara, y además a lo mejor ese debate sigue, pero más allá del tema electoral es cómo hacemos para que la universidad tenga un papel más protagónico en la sociedad venezolana, para que aporte para levantar la economía, para que aporte para atender el COVID. Yo no he escuchado públicamente, en el Consejo Científico aportan mucho, pero estoy seguro que tienen muchas ideas, muchas investigaciones, muchos aportes. Así es. Vamos a ir al corte y ya regresamos en Suquicosis con Héctor Rodríguez. Seguimos con Héctor Rodríguez. En la oportunidad en que conversamos, Héctor, en la radio, estaba incipiente, fue el día que ocurrió lo de la Cota 905 y el famoso Coqui. Pero debemos pensar en por qué se dio esa situación en la cual unas bandas criminales toman Caracas y actúan como si fueran autoridad. Y entonces, estos fenómenos, Coqui, el que había en Petare, etcétera, regiones del país que están tomadas por planes. Entonces, en el sector opositor se señala que eso es producto del gobierno, de las áreas de paz, de complicidades, que dejaron que se armaran porque eran elementos para defender la revolución en la época más dura, pero sea por lo que fuera, ese fenómeno amenaza la estabilidad institucional porque pone en riesgo la vida de la gente. ¿Y qué es eso? ¿Cómo el Estado venezolano puede permitir que bandas armadas le tomen territorio, monten alcabalas? Mira, yo tengo 3 años y medio gobernando Miranda. Durante 9 años, porque se extendió un poquito el periodo, Miranda la gobernó Enrique Capriles, primero Justicia, candidato presidencial de la oposición en 2 oportunidades. Cuando yo llegué, Miranda era el estado más inseguro de Venezuela. Nosotros contabilizamos cerca de 55 bandas, en Sucre, en Guarenas Guatire, en Barlovento, en Valles del Tuy.
teníamos 70 homicidios semanales y 15 secuestros semanales. Había un proceso de deterioro y de desmantelamiento de la policía de Miranda. A mí me entregaron 900 policías y 6 patrullas operativas para cuidar a 3 millones de habitantes, 1 millón de familias, 4.000 comunidades, 55 parroquias, 21 municipios. Imposible, imposible. Teníamos los índices delictivos prácticamente más altos de América Latina. En 3 años y medio nosotros hemos logrado bajar de 70 homicidios a 8 semanales. La semana pasada cerramos en 6, la curva tiene una tendencia a 0. Logramos bajar de 15 secuestros a 1 semanal, tenemos 2 semanas en 0 y la curva con una tendencia a 0. Logramos incrementar la policía de 900 policías a 3.000, de 6 patrullas a 250 y 150 más que logramos recuperar y comprar para policías municipales o nacionales. Logramos levantar 3 helicópteros, me entregó todos los helicópteros en el suelo, desmantelados. Es decir, polarizar el tema de la seguridad es como yo decir, bueno, entonces quiere decir que Capriles estaba de acuerdo con que hubiesen bandas en Miranda. Yo creo que no, yo creo que más bien fue que se dedicó, no dedicó a gobernar Miranda, sino que se dedicó a la política nacional, a utilizar Miranda como plataforma para su candidatura y abandonó el Estado. Pero también es la demostración que cuando las cosas se hacen de manera coordinada, organizada, y aquí yo debo reconocer que en el tema de la seguridad yo he tenido una extraordinaria articulación con los 21 alcaldes, incluyendo los 4 de oposición, con el gobierno nacional, y que el trabajo en conjunto nos ha permitido pacificar a Miranda, pacificarla desde el punto de vista del conflicto político. Tú ves que a pesar de que en mi tiempo de gestión, a mí me tocó los tiempos de Guaidó, los tiempos de Trump, los tiempos más quicosos, más locos, Miranda ha estado en paz, ha estado sin guarimba. Porque hemos tenido un enfoque para atender la demanda social, el conflicto político de manera distinta, de manera respetuosa, de manera dialogante, y eso nos ha permitido mantener el Estado en paz, pero también nos ha permitido de manera articulada bajarlos, concretamente los índices de violencia, de seguridad. Nosotros tenemos una disminución de más del 86% de los índices de violencia. Entonces el Estado sí puede controlar el territorio. Yo felicito el esfuerzo que se ha hecho por controlar la cota 905, creo que esa es la política correcta. Nosotros no podemos permitir que bandas gobiernen el territorio. El Estado no puede cogobernar con las bandas. Debe haber una autoridad democrática, pero debe haber una autoridad que vele por la seguridad, por la tranquilidad de los ciudadanos y las ciudadanas. Denuncio, por supuesto, cualquier relación que pueda tener cualquier grupo político, partidista, con bandas. Eso no lo podemos permitir. O sea, bueno, tú lo decías hace rato, el tema de la relación, por ejemplo, de Juan Guaidó con aparatos paramilitares, confirmar esto del Gedeón o con el famoso pase ese de la frontera donde se toma una fotografía con paramilitares. Ese tipo de cosas no pueden pasar. Ahí hay una línea clara que va más allá de las partes políticas. Nosotros tenemos que defender la autoridad del Estado, defender la seguridad ciudadana, y creo que Miranda ha sido un ejemplo de eso. Y te insisto, no es un ejemplo de chavismo opositor, porque hemos trabajado de manera coordinada, los alcaldes opositores, los alcaldes chavistas, el gobierno nacional, el gobierno regional. Podemos hacer las cosas si nos ponemos de acuerdo, si trabajamos juntos, si avanzamos. Ya que tocaste el tema Guaidó y todo eso, fíjate que la salida de fuerza se argumenta porque el gobierno no va a entregar, porque estos son malos, porque violan los derechos humanos, está el informe de la ONU. Detuvieron a Freddy Guevara. Fíjate que Leopoldo López dice, yo espero que Capriles no sea una foca, ya que nombraste a Capriles y no se preste para eso, refiriéndose a la cadena en que Maduro, junto a los parlamentarios opositores, tocaron el tema. Y la posibilidad de la abstención de que los grupos que habían anunciado que iban a participar, Primero Justicia, de Nuevo Tiempo y una parte de Voluntad Popular, se abstengan, estaba planteada producto de la detención de Freddy Guevara. Uno de los argumentos en el continente para denunciar al comunismo mismo es que violan los derechos humanos. A Cuba le han acusado de eso toda la vida. Pero ahora hay uno nuevo argumento, que es que ponte el de Perú, Biden, cualquier candidato que se lance, le dicen, si tú ganas vas a volver a Venezuela como Maduro lo hizo. Lo acusan de Maduro y a Maduro lo venden por el tema de derechos humanos como autoritario, el régimen, esa narrativa. Y yo digo, bueno, pero ¿por qué? Si se sabe que ese es el ataque más común, la respuesta, fíjate que a Freddy Guevara lo detienen cuando está la comisión esta de Oslo aquí, y Freddy Guevara estaba negociando con Francisco Torrealba. ¿Por qué se dan esas situaciones cuando sabemos que hay gente que tú le haces ¡bu! Y sale ¡ah! No voy a votar, no voy a votar! Si supuestamente el gobierno está interesado en reinstitucionalizar al país. Yo creo que los políticos venezolanos tienen que decidir si apuestan a la vía democrática o
apuestan al golpe de Estado, a la violencia, a la intervención. Si apuestas a la violencia, al golpe de Estado, a la intervención, tienes que asumir las consecuencias. Tú no puedes tener una relación con acciones paramilitares, con acciones de violencia, con acciones de intervención extranjera y después decir, no, pero es que si me agarras, violas mis derechos humanos. Claro, cuando uno le plantea esto a amigos de la oposición, dicen, bueno, pero ¿cómo sé yo que esas conversaciones de WhatsApp son verdades o son un montaje? Y uno, está bien, investiguémoslo, revisémoslo, eso tecnológicamente se puede demostrar, pero estamos hablando de una persona que activó las guarimbas, estamos hablando de un grupo de personas que se pararon frente a un distribuidor a decirle al país... Pero están negociando contigo escucha, por eso digo, tienes que decidir en cuál de las rutas va, que se paró ante el país a decir, estoy en una base militar y convoco a los militares a dar un golpe de Estado. Estás hablando de unas personas que firmaron un contrato con una organización de mercenarios para entrar a Venezuela y asesinar. Estás hablando con unas personas que fueron capaces de explotar una bomba frente a un acto presidencial. Estás hablando con unas personas que están las pruebas que cruzaron la frontera ayudados por aparatos paramilitares. Es decir, si yo te reviso por tu historia, para mí es creíble que tú eres capaz de sentarte como aparatos paramilitares para generar disturbios, porque es la forma en la que ha venido haciendo política la oposición. Es decir, más allá de los elementos tecnológicos que se pueden demostrar... Un sector de la oposición. Claro, pero es ese sector al que estás agarrando, es ese sector al que estás acusando, y yo coincido contigo, hay varias oposiciones en Venezuela, y yo creo que parte del error que cometimos el chavismo en algún momento fue unificar a la oposición en un todo y tratarla por igual. Creo que ese error lo estamos corrigiendo, creo que estamos entendiendo que hay una diversidad en la oposición y que no podemos tratarlo a todos por igual, pero hay un sector en la oposición que, a pesar de que a veces se ve forzada, bueno, porque la realidad geopolítica cambió, porque ya Trump no es poder, porque la mayoría en el país se cansó de la agenda de guarimba, de violencia, de golpes de Estado, de bloqueo, porque todas las encuestas te están diciendo no quiero bloqueo, no quiero sanciones, no quiero violencia, y se ven obligados a sentarse, pero no abandonan la ruta violenta, la ruta del daño, de la violencia hacia Venezuela. Y ahí el Estado tiene que actuar. Si hay un político, sea quien sea, que está trabajando para que haya violencia, para que haya asesinato, para que pase cosas malas, tiene que asumir sus consecuencias legales, tiene que asumirlas. Pero yo leí el Twitter de Freddy Guevara, no lo vi que estuviera upando a los delincuentes. El problema no es y luego estaba negociando. El problema no es el Twitter de Freddy Guevara, el problema son las conversaciones entre este grupo de malandros de los teléfonos que se recogieron y actores de Voluntad Popular. Es decir, ¿alguien puede tener duda que Voluntad Popular es capaz de hacer eso después de todo lo que ha hecho? Yo creo que no. Bueno, ese es el problema de aupar la salida de fuerza. Ese es el problema de aupar la salida de fuerza. Que verdad o mentira te acusan de cualquier cosa. Ese es el problema de participar en intentos de golpes de Estado. Ese es el problema de pedir una intervención extranjera. Ese es el problema de apostar a las guarimbas. Ese es el problema de relacionarte con los paramilitares. Ese es el problema de firmar un contrato con un organismo de mercenarios, con una empresa de mercenarios para buscar una intervención. Es decir, es un historial que es complejo, ¿no? Entonces, yo creo que tiene que haber justicia. Para que haya paz, para que haya diálogo, tiene que haber un compromiso. Claro, pero Héctor, tenemos que ir al corte. Recuérdate que compromiso real por la paz. Ya vamos para que vayamos al corte. Vamos a hablar de eso. Ya regresamos. Seguimos con Héctor Rodríguez. Héctor, fíjate, vienen las elecciones de noviembre. Está un proceso de negociación con los factores de la Alianza Democrática y con Capriles. Se otorgaron tarjetas, ya no hay o no debe haber protectores, que es fundamental para que haya alternabilidad. Y se han venido dando, sobre todo en el CNE, revisión de procesos. Se construyó un nuevo CNE, que era una de las un nuevo principales CNE, solicitudes. Que además es aplaudido por todo el mundo porque todos los que están ahí hasta ahora se han comportado defendiendo la institucionalidad, cosa que es clave. Sin embargo, se pide la liberación de presos políticos y mayores condiciones electorales. Dentro de las mayores condiciones electorales se habla de devolver todavía hasta el día de hoy, aunque me acaban de decir que el G4 entró completico en la elección, inclusive con Voluntad Popular. Esa es la información que tengo ahorita y que tú también tienes, ¿no? Ojalá. Bueno, pero lo cierto es que en un proceso de pacificación, una vez que Maduro sobrevivió a Trump, a la cese de la usurpación, el proceso de pacificación debe ser el norte. Tú tienes que tratar
de generar confianza en la sociedad y salirte de la confrontación, porque cuando tú hablas de la paz y de que la oposición peleó, no sé qué cosa, bueno, pero ¿quién fue el que inventó la confrontación y de la lucha de clase y ese discurso? Al final la oposición también lo compró, pero lo cierto es que sin jugar a nadie, porque no es mi intención, tienes que salirte de esa batalla campal que has tenido, que lo que ha producido es la quiebra del país, que tú mismo señalabas. Todas las encuestas dicen que la gente está obstinada de eso. Bueno, primero no puedo dejar pasar la insinuación de que la confrontación arrancó con Chávez, eso no es cierto. Pero si él lo decía. Pero no arrancó ahí. O sea, este es un país que tiene una confrontación de los años 60, 70, 80, es decir, que fue el Caracazo, la confrontación de los abuelos en los 90 contra la ballena por el derecho a la pensión. Es decir, que antes de Chávez el país no estaba confrontado es una barbaridad histórica y no te la puedo dejar pasar así tan sencillo, ¿no? Este es un país, como toda sociedad, además, que tenía sus conflictos previos a Chávez, que los ha tenido con el chavismo y que los va a tener mañana. O sea, que aquí el problema no es si tenemos conflictos o no como sociedad. Ese no es el debate. Siempre vamos a tener conflictos. La sociedad siempre lo tiene. La familia, que es el núcleo donde tú más amas, está tu esposa, tus hijos, tu madre, y tienes conflictos. O sea, es propio, y tenemos que entenderlo así, es propio de las sociedades el conflicto. La discusión no es si hay o no hay conflicto. La discusión es cómo administramos el conflicto. Podemos administrar el conflicto desde el odio, desde la violencia, o podemos administrar el conflicto desde la democracia, desde el respeto. Yo soy de los que apuesta a la democracia, yo soy de los que apuesta al respeto. Por eso, si es cierto, como nos han dicho, que todos los partidos de oposición han abandonado la ruta insurreccional, la ruta de la violencia, y han decidido volver a la ruta democrática, yo soy el primero que lo aplaudo. Todos los días trabajo para que sea así. Hasta ahorita, bueno, nos ha tocado trabajar más o menos como en 3 grupos, ¿no? La mesa de diálogo nacional, donde están los partidos que siempre han apostado a la ruta democrática, este grupo intermedio que se vio como presionado por Trump, por la comunidad internacional, a apostar a la locura, a la irracionalidad del proyecto de Leopoldo López y Juan Guaidó, y bueno, el proyecto más extremo donde está Guaidó y María Corina. Estos son grandes agrupaciones, dentro de ellos hay grandes diferencias, grandes matices, y yo lo sé, pero más o menos así lo hemos agrupado y los hemos empezado a trabajar. Sin duda alguna es una victoria al presidente Nicolás Maduro superar la agenda Trump, la agenda Guaidó, como lo dijo, eso no nos va a derrotar, y bueno, ya desde la victoria le toca a él, y yo lo acompaño en ese sentido, de extender la mano para que aquellos que quieran volver a la ruta democrática, renunciar a la intervención, al golpe de Estado, al bloqueo, pues aquí está nuestra mano extendida, que es lo que necesita el país y que yo creo que es lo que quiere la mayoría del país. Esto sobrepasa las fronteras del chavismo, del niní, del opositor. Tú en cualquier estudio de opinión preguntas y la gente dice, estoy cansado de la confrontación. Quiero diálogo, quiero encuentro, quiero consenso, y además es lo natural. Cuando una familia está en problema, ¿qué hace? Se encuentra, se une y se pone a trabajar para sacar el país adelante, para sacar la familia Claro, adelante. pero ese discurso tuyo, que por cierto es muy parecido al que yo mismo pudiera tener, no ha sido la constante en estos años. El discurso del oficialismo, del Partido Socialista Unido de Venezuela, ha sido todo lo contrario, ha sido de confrontación. Comenzando con Chávez, cuando dijo, yo le voy a hervir la cabeza. Bueno, tú como periodista sabes que Chávez jamás dijo eso, que eso fue un invento de un humorista, por cierto, y es irresponsable que tú reproduzcas una cosa que es falsa. Mira, pero El discurso del oficialismo que ha estado sometido a golpes de Estado, que tiene un presidente que le explotaron una bomba encima, que lo han intentado asesinar, por supuesto está en el medio de una confrontación, pero al mismo tiempo ha sido el primero que ha dicho, vamos a hablar, vamos a dialogar, vamos a ponernos de acuerdo. Y tú sabes por qué no hubo acuerdo en República Dominicana. Y tú sabes por qué no ha habido acuerdo en los últimos meses. Es decir, porque hay un sector de la oposición que se apoderó de la dirigencia de la oposición. Pero fíjate, no hay ninguna responsabilidad en el gobierno. ¿Tú te acuerdas Sin cuando duda, uno iba a la Plaza Bolívar y salían los círculos? Yo te acabo de decir que hay una responsabilidad. ¿Cuál es nuestra principal responsabilidad? Haber agrupado la oposición en un todo y no ver las matices y no atender a la oposición con esas diferencias. Nosotros cometimos un error. Nosotros se apoderó de la oposición el grupo más extremista y tratamos a la oposición toda por igual. Es un error que nosotros reconocemos y que hemos tratado de corregir. No, ya va, hay matices, hay diferentes enfoques, hay contradicciones internas. Nosotros como gobierno, como dirigentes del país, tuvimos la obligación de ver eso a tiempo. No lo vimos tarde, pero bueno, lo estamos corrigiendo y ahora estamos atendiendo por separado esos matices, esas diferencias. Claro que nosotros tenemos la máxima responsabilidad, pero no se puede negar los esfuerzos permanentes, constantes del diálogo que ha hecho el presidente Nicolás Maduro. Rolando Salazar, que es al que le atribuyen la imitación de Chávez,
no recuerdo, me lo voy a buscar, pero todo el discurso de la campaña de Chávez, todo tiene que ver con un pase de factura, con un discurso no solo revolucionario, sino de desprecio a la clase política anterior, que al final de cuentas, en el paso de los años, con el golpe de Estado, el paro, con todo lo que ocurrió, creó un clima de enemistad, de enfrentamiento, en el cual, bueno, el país es el gran responsable de eso. Cuando tú dices, ¿por qué no hay agua? ¿Por qué no hay luz? ¿Por qué no hay servicio? ¿Eso nada más es culpa de las sanciones o es culpa de errores y equivocaciones en la conducción del Estado? Luego, oye, ¿no? ¿Por qué la gente se cansó de la confrontación? ¿De la oposición nada más? O sea, la del gobierno. No, de la Ninguna. confrontación toda. Volviste a hacer una pregunta, Kikosi. Kikosi. Empezaste reflexionando sobre la confrontación en la clase política. Yo no estoy de acuerdo contigo de que la confrontación en la sociedad venezolana empezara. Y te pongo como ejemplo el 82, el 92, los abuelos en el 96 contra Bueno, el pero paquete. Caldera la política de pacificación la hizo después que la izquierda, por cierto, muchos de los que están gobernando hoy fueron a la lucha insurreccional. Sin duda alguna, pero decir que o sea, me estás fortaleciendo mi argumento. No es verdad que la confrontación empezó con Chávez. Aquí ha habido una confrontación que además es natural a las sociedades. Yo no estoy No, todas las sociedades tienen conflicto. La nuestra las tenía. Las tenía, las tiene y las va a tener. Y las va a tener. Por eso, insisto, el dilema no está en si hay o no hay confrontación. No hubo razones para que la oposición esta radical se fuera a la lucha de la fuerza e hiciera todo eso. Yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que, no tenían razón en yo creo ningún que lado. la oposición en Venezuela tiene un espacio para la democracia, ha ganado gobernación, Y las inhabilitaciones. ha ganado alcaldía. Y las claro, pero es que no encarcelamientos. podemos llegar a los extremos. Es decir, decimos, si alguien intenta dar un golpe de Estado, si alguien firma un contrato con unos mercenarios, si alguien explota una bomba, ¿debe asumir las consecuencias o no las debe asumir? Porque lo otro es la locura, la quicose. No, bueno, como tenemos que garantizar la paz, si tú pones una bomba, te perdono. Si tú traes unos mercenarios, te perdono. Si tú intentas dar un golpe de Estado, llegamos a ese extremo. ¿Es funcional? ¿Va a servir para el país? No, no puede ser. Es decir, democracia para todos los que queramos hacer democracia. Pero la democracia también significa que si tú respetas el pacto social, las reglas de juego, tienes que asumir tus consecuencias. Pero la democracia, yo te pregunto, Adecopey tenía un pacto social. Yo te pregunto, ¿se le puso o no una bomba al presidente de la República? Los drones, Ajá. Eso es verdad. Entonces claro. tiene que haber un responsable. ¿Se contrató o no se contrató una empresa de mercenarios para entrar a Venezuela? Todo eso es verdad. Entonces tiene que haber un responsable. Pero lo que no puede pasar después... Pero en la guerra insurreccional de los 60 hubo muertos, tiros, disparos, no una guerra. Y no hubo responsables. ¿Ah? Claro, fueron presos, pero hubo una política de pacificación que los incorporó sin factura. Pero los que se incorporaron tuvieron que decir, ya, renuncio a la guerrilla. ¿O no es así? Eso es lo que está planteando el presidente. No, y en Sudáfrica fue así. Todos los que habían matado a la gente, diga que usted mató y listo. Lo perdonaba. Eso es lo que está planteando el presidente. La pregunta es, voluntad popular, Juan Guaidó, Leopoldo López, ¿están dispuestos a decir, sí, nos equivocamos, renuncio al bloqueo, renuncio a las sanciones, renuncio a los golpes de Estado, renuncio a la intervención? Si ellos dicen que sí, se comprometen, bueno, bienvenido, eso es lo que queremos, eso es lo que estamos tratando de impulsar. Pero te dicen, renunciamos a todo eso si Maduro es capaz de entregar el gobierno. ¿Pero por qué va a entregar el gobierno Maduro? Si lo pierde. Claro, si lo pierde, lo perdimos. Eso nunca ha estado en duda. Nosotros perdimos la gobernación de Miranda con Enrique Capriles y la entregamos. Nosotros perdimos la Asamblea Nacional y la entregamos. Pero metían unos protectores. Bueno, pero es que... Ya lo quitaron, está bien. Mira, yo nunca he estado de acuerdo con los protectores, pero si tú utilizas una gobernación para intentar dar un golpe de Estado o hacer una guarimba, el Estado tiene que actuar. Es decir, estamos como el perro que se muerde la cola. O sea, más allá de dónde empezó, yo no estoy de acuerdo con que empezó con Chávez. O sea, la confrontación es histórica y va a seguir existiendo. El debate es cómo administramos esa confrontación. Y ahí es donde nos ponemos en aceras distintas. ¿Tú estás de acuerdo con la violencia, con el golpe de Estado, o estás de acuerdo con la paz y con la democracia? Que estemos de acuerdo con esto no significa que no vamos a pensar distinto, no significa que no va a haber diferencia, no significa que no va a haber conflicto. Coincidimos en eso. Claro, yo te estoy dando parte del debate, no estoy polarizando contigo, pero... No, yo estoy siendo abogado del diablo. Yo tengo que ser abogado del diablo aquí. Y estoy siendo abogado de Dios. Entonces, no significa que el conflicto va a dejar de existir. Pero ¿cómo lo toleramos el conflicto? ¿Y cómo entendemos que cada cual tiene derecho a pensar como quiera? Ok, estoy de acuerdo contigo. El extremo es, o la línea fronteriza es, la violencia. Es decir,
vamos a ponernos de acuerdo, pero tienes que comprometerte a que no vas a intentar un golpe de Estado, a que no vas a intentar una intervención, a que no vas a bloquear el país. Si en eso estamos de acuerdo, todo lo demás lo Pero podemos si hay llevar. respeto a la Constitución, a las leyes, y los organismos actúan como el CNE con respeto hacia los demás y hay transparencia, pues digamos, hay una manera de resolver el Ok, conflicto. te lo hago con una pregunta. A ver, ahí nos están... Ya te vamos están vamos a cortando. hacernos los quicosos un ratito. Pero vamos a hacer la segunda, hacemos otra. Pero te hago una pregunta para Ajá. cerrar. Ah, me vas a entrevistar a mí. Claro, porque tú me dijiste a mí que esta entrevista era así como... Así es loca. 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 Yo te hago una pregunta a ti. Si llegamos a todos esos acuerdos y tú o yo intento dar un golpe de Estado, ¿debo ir preso o no debo ir preso? Fíjate, ¿Sí o no? yo nunca he estado de acuerdo Porque con nos el queda golpe de poco Estado. tiempo. Yo nunca he estado de acuerdo con el golpe de Estado y rechazo la intervención de cubanos, chinos, rusos, americanos, de donde sea en Venezuela. Entonces estamos de acuerdo. Ok, entonces vámonos de acuerdo, hacemos la segunda parte. Nos debemos un segundo programa, estuvo muy bueno. Bueno, es que al final es que nos dimos. Ya regresamos. No, ya no vamos, a las 5 y a las 10 por producción.